Hola, buen día. Espero que todos estén súper bien, que hayan tenido una excelente semana y bueno, estamos aquí dispuestos a aprender de la palabra del Señor después de seguramente haber tenido un tiempo muy especial de adoración a nuestro Padre Celestial. Y estamos ya casi que culminando nuestra serie El fruto de una vida abundante y como ustedes recordarán, hemos usado como referencia el texto de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que nos habla de las 9 virtudes que componen el fruto del Espíritu en el creyente. Ya hemos visto 7 de ellas: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Hoy nos corresponde estudiar juntos la octava virtud, que es la mansedumbre. Pero antes de comenzar a leer el texto y a compartir los puntos que quiero compartir con ustedes en esta mañana, quiero pedirle que me acompañe a orar a nuestro Padre Celestial y a darle gracias por darnos esta nueva oportunidad de reunirnos por estos medios virtuales. Padre, te agradecemos en esta mañana por tu amor, por tu bondad y por esa misericordia que cada mañana es nueva para con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Tú has sido fiel al preservar nuestras vidas, al preservar la vida de cada uno de nuestros familiares, vecinos y amigos. Y gracias, Dios, porque a pesar de tantos meses, Señor, de estar inmersos en esta prueba, hemos visto, Señor Dios, cómo nos has guardado y nos has protegido. Señor, queremos aprender de ti, queremos conocer más de ti, Señor Dios. Gracias por estas virtudes que encierran el fruto de tu Espíritu en nosotros. Gracias porque aunque aún luchamos para poder desarrollarlos, sabemos que tenemos tu palabra y tu Santo Espíritu, Dios, para recibir en ellos la guía suficiente para poder hacerlo. Señor, yo oro por cada persona y especialmente por los que están en medio de estas pruebas difíciles de enfermedad, para que tú les levantes, Dios, para que tú les des la fuerza y la fortaleza y para que con tu ayuda podamos seguir adelante. Señor, santifícanos con tu palabra, creemos en ella porque es nuestra verdad. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, como les estaba diciendo, vamos a ver entonces la octava virtud. Como lo mencioné en la introducción, vamos a hablar de la mansedumbre. ¿De dónde viene el término mansedumbre? Mansedumbre proviene de la palabra griega prautes, que significa aquella disposición tranquila, equilibrada en el espíritu, que mantiene las emociones bajo control. No se refiere desde luego a una persona tonta o débil como muchas personas piensan o como se define o como se cree que es ser manso, sino a una persona que posee las cualidades de perdonar injusticias, de corregir sus faltas y de gobernar su propio espíritu. La mansedumbre está estrechamente vinculada o relacionada con la humildad. De hecho, la humildad es una consecuencia de la mansedumbre. La verdadera mansedumbre es una fuerza interna, es algo que proviene de nuestro ser interior, de ese espíritu que ha sido renovado, de esa mente que ha sido transformada y renovada, por supuesto, por la palabra de Dios y por el obrar del Espíritu Santo. Esa mansedumbre también debe crecer en la medida en que permitimos que el Espíritu Santo controle o gobierne nuestro ser. Hemos venido estudiando de las otras virtudes también, que solamente en el poder del Espíritu Santo, porque eso no se trata de capacidades o facultades humanas, no se trata de mi esfuerzo, no se trata de algo que yo pueda lograr. Por supuesto, siendo el fruto del Espíritu, solamente Él lo puede colocar en nosotros y por supuesto ayudar a desarrollar y a crecer en Él. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros no solamente obra, recordaremos bien, en nuestras emociones, pero también en nuestro intelecto y en nuestra voluntad. Así que es importante también animarles, porque si alguno de los que está escuchando este mensaje aún no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, no tiene el Espíritu Santo de Dios, como lo hemos estudiado. Y al no tener el Espíritu Santo de Dios es imposible que estas virtudes estén en nosotros y por consiguiente es imposible que las desarrollemos. Así que yo le invito para que
en una actitud humilde o una actitud de reconocimiento de la necesidad de Cristo en su vida, pueda reconocerlo. Es muy sencillo, es simplemente decirle: Señor, yo sé que soy un pecador, reconozco que he vivido al margen de tu palabra y reconozco que te necesito. Te pido que tú seas el dueño de mi vida, te pido que tú llegues a mi corazón, que tomes el control de todo mi ser y que tu Espíritu Santo me guíe de aquí en adelante. Pensando en esto, vamos a ver entonces a Jesús, por supuesto, como nuestro ejemplo máximo y nuestro referente en cuanto a la mansedumbre. En Mateo capítulo 11, versículo 29, dijo Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En este texto nuestro Señor Jesucristo claramente nos está mandando, nos da una directriz, una ordenanza: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Pero qué significa exactamente eso? Aprendan de mí. ¿Cómo podemos nosotros ser mansos y humildes igual que nuestro Señor cuando tenemos un corazón que todavía lucha y batalla con ese hombre interior, con ese ego y con esa naturaleza pecaminosa que todavía se levanta en contra de las cosas de Dios? Pues quiero compartir, basado en este versículo, 3 cosas con ustedes que nos serán de gran ayuda para poder desarrollar esta virtud de la mansedumbre. En primer lugar, lo que Jesús quiso decir con esta afirmación es que la humildad no es del exterior, sino del interior. Lo vimos en el versículo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir esto entonces que la mansedumbre no tiene nada que ver con que seamos ricos o pobres, con nuestra manera de vivir, con nuestro estatus social, sino con lo que hay dentro de nuestro corazón. No podemos confundir la humildad con nuestra condición social o económica, como le estoy diciendo. Muchas personas incluso pueden ser de una condición económica humilde y tener un corazón soberbio, altivo y que se resiste a la dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, muchas personas pueden ser económicamente muy solventes y tener un corazón humilde frente a la palabra del Señor. Entonces todo tiene que comenzar en el corazón, y por eso, como lo hemos venido repitiendo, es en el corazón de donde nacen todas las cosas. Y el corazón, sabemos por definición, es el área donde Dios obra, para que lo que en el corazón se geste o se engendre, o lo que se desarrolla en el corazón, afecte nuestra manera de pensar y en consecuencia sea evidente en las acciones diarias. En segundo lugar, ser mansos y humildes significa reconocer nuestra necesidad del poder y la ayuda de Dios en las cosas cotidianas. Ahora, para poder ver esto con un poco más de claridad, necesitaríamos ver los versículos 27 y 28 del mismo capítulo 11 de Mateo. ¿Qué había afirmado Jesucristo acerca de sí mismo? Dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y hace esa invitación que por todos nosotros es conocida: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo en ustedes. ¿Cuántos de nosotros necesitamos a diario, en esos momentos de necesidad, de angustia, de problemas, esa necesidad de ir a Cristo? ¿Cuántos requerimos de ir a Él? Pero necesitamos tener un corazón humilde, como Jesucristo lo dijo, para reconocer que nosotros, como diríamos en nuestro argot popular, no nos las sabemos todas y no tenemos la capacidad absoluta de hacer nada. Pensamos que podemos hacerlo, pero no tenemos las facultades. Jesucristo, en otros de los textos que hemos tocado en las predicaciones anteriores, afirmó en Juan capítulo 15 que nosotros sin Él nada podemos hacer. La necesidad apremiante para nosotros es una guía espiritual, una guía de por parte del Señor. Es esa directriz a diario en cada palabra que vamos a emitir, incluso en cada pensamiento que viene a nuestra mente,
y por consiguiente, en las acciones que vamos a llevar a cabo. Llevar el yugo del Señor es someternos decidida y confiadamente a su dirección, sabiendo que Él es perfecto. A mí me impacta muchísimo ese texto y esta afirmación de Cristo cuando dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entre otras cosas, la tercera cosa es que ser manso significa aprender a pasar por alto las ofensas. ¿Cuánto nos cuesta esto? Y he estado meditando durante toda la semana preparando este mensaje. ¿Cuánto nos cuesta pasar por alto las ofensas? Recordaba entonces que uno de los sinónimos de mansedumbre es dominio bajo control o fuerza bajo control. Esa es la clave para poder pasar por alto una ofensa. Podríamos contestar incluso, por lo general, buscamos cómo contestar, cuando nos ofenden, cuando violan nuestros derechos, cuando pasan por encima de lo que nosotros consideramos que no es justo. Y decidimos entonces, porque es una decisión, entre otras cosas, responder con enojo o con ira o de una forma inapropiada. Necesitamos entonces poner en práctica estas enseñanzas de Jesús, pasar por alto las ofensas. Y es interesante porque cuando estudiamos la vida de Cristo podemos ver que Cristo nunca perdió el juicio. Quiero decir, Él siempre se mantuvo bajo la guía y dirección del Padre. Muchos hablaron en su contra. Eran muy pocos los que consentían lo que Él decía. Todos sus contradictores, y no solamente los religiosos, pero muchas de las personas que no lo reconocieron, por supuesto, como el Señor y Salvador, como Dios mismo, hablaron en su contra. Muchos de los religiosos, incluso, si usted recuerda bien, atribuyeron a muchas de sus obras a Satanás o a Belcebú, en uno de los textos que relatan los evangelios. Pero más allá de eso, Jesucristo nunca, frente a las ofensas, a las palabras inapropiadas, a los señalamientos despectivos, Él jamás respondió de igual manera. En muchas ocasiones guardó silencio. Y me encanta lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículos 21 al 23, que es para mí un texto que me ayuda muchísimo y sobre todo en esta virtud en cuanto a la mansedumbre. Dice el texto de primera de Pedro 2, 21 al 23: si acaso sufren injustamente, óigase bien, injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Difícil esto, porque en primer lugar no queremos sufrir y por supuesto, si no queremos sufrir, menos ser pacientes frente al sufrimiento. Pero prosigo con el texto, dice: y en eso Cristo les ha dado el ejemplo, para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando le insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Pero me gusta esta frase final, o esta línea final, dice: más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Qué texto tan diciente que siempre confronta mi corazón, porque nosotros somos todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando nos insultan? Buscamos allá en el archivo que tenemos algo para hacer sentir mal a la persona, ¿verdad? O en su defecto nuestras acciones. De pronto no lo digamos de viva voz, pero con nuestras acciones, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, lo decimos todo. Así que, mis amados amigos, necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos pedirle a diario: Espíritu Santo, guíame en esto, ayúdame a tener un corazón manso y humilde, porque mi corazón no es así. Y el profeta Jeremías dijo: el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Y sé que es una de las luchas que sostenemos a diario. En lo personal, sostengo esa lucha a diario.
porque no es fácil sobrellevar los insultos, no es fácil soportar las injusticias, no es fácil sufrir con paciencia, pero aquí dice el apóstol Pedro que Cristo nos ha dado el ejemplo para que hagamos lo mismo. Nuestro buen Señor, ese Cordero de Dios que se dio por nosotros, nos da el ejemplo máximo y necesitamos, como ya lo he dicho, pedirle a Él que nos ayude en esto. La tercera cosa que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que la mansedumbre es evidencia de sabiduría. En Santiago capítulo 3, versículo 13, dice el apóstol: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El manso no tiene que dejar pasar las injusticias sin hablar ni actuar. Hablará y actuará cuando sienta que Dios le mueva a hacerlo. No es como una reacción física o emocional descontrolada. La mansedumbre nos lleva a tratar a los demás como deseamos ser tratados, es más, como Dios nos trata a nosotros, es decir, con amor, con mansedumbre. Hablaba esa semana con mi esposa. ¿Te imaginas, amor, si Dios nos pagara a nosotros conforme a nuestra rebelión? Es más, ni siquiera rebelión de hecho o de palabra, si Dios nos pagara con lo que hay en el corazón. Y todos nosotros tenemos en el corazón tantas cosas que mejorar, y sé que estas 8 virtudes nos van a ayudar mucho, y sé que ha sido lucha para todos nosotros, me incluyo por supuesto, porque no he dejado de pensar que necesito todavía practicar ese amor, esa bondad, esa benignidad, ese gozo, practicar esa paz. Pero tenemos que hacerlo en primer lugar aquí donde habitamos, con la persona más cercana, que es nuestro cónyuge, son nuestros hijos, o con las personas con las que habitamos. Cuán fácil es mostrar sabiduría y tener buenas obras, o como dice aquí el apóstol Santiago, tener una conducta apropiada que muestra mansedumbre, Pero cuán fácil es en casa perder rápidamente el control y dejamos de ser sabios y somos necios y testarudos y somos duros de corazón. Ahora, ¿cómo podemos aprender a ser mansos? Ya lo vimos primero el ejemplo de Cristo. ¿Dónde podemos obtener esa sabiduría para ser verdaderamente mansos? Jesús nos enseñó, ya lo dije, pero solamente la palabra de Dios nos da una directriz clara acerca de poder actuar en concordancia con la fe que profesamos. En el Salmo 25, versos 8 y 9, el salmista dijo lo siguiente: bueno y recto es Jehová, por lo tanto, Él enseñará a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio. Pero hay más: y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, ¿quién nos puede enseñar a ser mansos? La palabra de Dios, Dios mismo. Él es el que nos encamina. Si les ha pasado a ustedes que cuando tomamos cualquier decisión, por pequeña que ésta sea, sin tener en cuenta la sabiduría de Dios, caemos en errores, dañamos, destruimos y terminamos recogiendo, obviamente, el fruto de nuestras malas decisiones? ¿Cuánta sabiduría nos falta? Y aquí dice Santiago: muestre por sus obras hechas en sabia mansedumbre. Así que otra cosa que está ligada con la mansedumbre es la sabiduría. Noten que entonces el Espíritu Santo, yo sé que habla su vida como habla la mía, y nos dice cómo debemos proceder, nos dice cómo debemos hablar, nos dice incluso lo que debemos pensar. Pero bien es sabido por todos que Dios no nos toma como marionetas o como autómatas colocando un chip. Él nos dio su Espíritu, nos dio su palabra para que nosotros tomemos la determinación
de actuar con sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, haciendo un paréntesis en lo que dice Santiago, pero también en lo que Santiago en el mismo libro, en la misma epístola, en capítulo 4, dice, en cuanto a la sabiduría, que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría de nosotros, del hombre, que es animal, terrenal y diabólica, pero la sabiduría de Dios, que es pura, que es pacífica, que es benigna. ¿Recuerdan benignidad? ¿Lo recuerdan? Llena de misericordia y de buenos frutos. Así que cuando no hacemos uso de esa sabiduría de lo alto, otra vez, pura, pacífica, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, entonces no estamos ejerciendo la mansedumbre, sino en nuestras fuerzas. El manso jamás lucha contra la voluntad de Dios. Y ya vimos el ejemplo de Jesús. El manso no actúa con ligereza ni con necedad, sino con la sabiduría, repito, que ha sido dada por Dios mismo y que el Espíritu permanentemente nos dicta y nos llama a ejercer. El manso entonces vive con la expectativa de que siempre aprenderá algo gracias a las experiencias incluso dolorosas de su vida cotidiana. Esa actitud entonces protegerá al corazón nuestro de caer en pecados como la amargura, la autoconmiseración o el sentirnos menos que las personas que tienen que ver con la autoconmiseración. El rencor, el odio, todas esas cosas no son fruto o no son parte de una vida de mansedumbre. Los que hemos creído en el Señor respetamos y valoramos su palabra y procuramos someternos a ella. En cuarto lugar, la mansedumbre se muestra en la humildad. Ya vimos que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad, como lo dije al comienzo del sermón, no es autodesprecio, ¿verdad? Pero la humildad es simplemente buscar el reconocimiento de Dios y hacer todo para su gloria verdaderamente. La humildad es en silencio actuar, simplemente buscando la gloria de Dios, simplemente buscando complacer al que le dio la vida y en nuestro caso, al que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 4, versículos 1 al 4, dijo lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y luego el apóstol Pablo describe la forma como ejercitaríamos entonces, a mi juicio, esa humildad y mansedumbre. ¿Cómo la ejercitamos? Soportándonos los unos a otros, en amor. Y ya sabemos muy bien por definición que soportar no es aguantar. Hay gente que lee ese texto y dice, sí, me toca soportar, pastor. No, soportar es sobrellevar, cargar las ofensas. Soportar es ayudar al otro que tal vez no muestre amor. Soportar es con mi actitud sobrellevar la carga del otro. Ahora dice en amor. Solícitos, es decir, dispuestos, siempre dispuestos, sin importar las condiciones, sin importar las circunstancias, sin importar lo que me han dicho, sin importar lo que han hablado, sin importar que me hayan pagado mal por mal. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y nos recuerda algo importantísimo: un cuerpo y un espíritu. Como también nosotros fuimos llamados a una misma esperanza de nuestra vocación, y vuelve a repetir el término vocación. Y vocación es algo a lo que yo he sido llamado. El Señor nos sacó a ustedes y a mí, como dijo David, el salmista, del pozo de desesperación, de esa vana manera de vivir, de esa vida egocéntrica, de esa vida llena de rencor, de esa vida llena de autogratificación, de esa vida llena de desprecio hacia los demás, de esa vida que simplemente pensaba en sí mismos.
La persona llena de sabiduría de Dios, como ya lo vimos en el punto anterior, hace lo que es correcto delante de Dios en cada situación y lo hace con humildad y con mansedumbre. La persona que muestra humildad jamás, escúcheme bien, jamás le atribuye a su propia sabiduría o a sus logros o a sus capacidades absolutamente nada, porque eso es vanagloria, es arrogancia, es altivez y es orgullo. Muchas veces, dicho de paso, no podemos ejercer la mansedumbre por nuestro orgullo. No podemos ejercer o ejercitar la benignidad por nuestro orgullo, porque pensamos que hay un límite para ser buenos, porque pensamos que hay un límite para ser mansos, porque pensamos que 70 veces 7 es suficiente. Y Jesucristo dijo: perdona siempre como yo te perdono, ama como yo te amo, sé humilde como yo soy humilde. Y Cristo fue humilde hasta la cruz. Fue tan humilde que pidió perdón por sus contradictores. Le dijo al Padre, y todos sabemos sus palabras: no saben lo que hacen. Él fue humilde hasta la cruz. Él fue humilde aún en el último aliento que tuvo de vida. Necesitamos ser más como el Señor. No solamente aprender, sino que amplificar con nuestra vida, nuestra devoción y nuestro amor. Porque todos decimos, y no estoy poniendo en tela de juicio, créeme, el amor que tal vez usted haya dicho que tiene por Dios. Pero es que el amor no es palabras, como dice Corintios 13. El amor debe mostrarse con hechos. Y esto no es una virtud que es para exhibir y para postear en mis estados o en mis redes sociales. No es eso. Pero es algo que deseo hacer porque quiero agradar a aquel que fue humilde, como ya lo dije, y que desea que yo siga su ejemplo. En Tito capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo, refiriéndose a este joven, escribió: enséñales a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y a ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. La conducta del creyente, ya lo he dicho, debe mostrar entereza de carácter y fuerza para controlar sus impulsos. La mansedumbre, ya también lo dije, no nos llevará a callar ante lo que está mal, sí nos llevará a hablar a favor de la justicia, pero con respeto. La mansedumbre no es sinónimo de pasividad, sino de enfocarnos en hacer lo que es correcto y lo que honra principalmente al Señor. Mansedumbre y humildad. Esta semana, apenas hace 3 días, salía con mi esposa, con Pili, a hacer una pequeña diligencia aquí cerca. Y salíamos en el automóvil y delante de mí se paró un carro, creo que era repartidor tal vez de leche, por lo que me pude dar cuenta. Y yo quedé tan pegado que no podía esquivarlo. Entonces lo que hice fue pitar, porque el semáforo había puesto su luz en verde. Y pité varias veces. Y el ayudante de este furgón o camión, pues salió y me pegó una insulta. Me dijo muchas groserías. Y yo me quedé mirándole y yo: Dios, gracias, porque preparando el sermón y decía: Dios, ayúdame a ser manso y humilde, porque obviamente yo simplemente pité. Me molestó porque pité, pero simplemente di un poco de marcha atrás y luego lo esquivé y seguí mi marcha. Y dije: bueno, Dios. Y mi esposa me decía: siempre que uno va a compartir algo, pues por supuesto, la letra debe ir acompañada de la vivencia. Y lo que estoy compartiendo con ustedes es eso.
Y gracias a Dios, Él en ese momento, y ojalá, y le pido que cada mañana, no solamente ese día, y como les decía antes, no solamente afuera, porque repito, somos muy humildes y muy mansos, pero con los de afuera. Pero cuán difícil es. Y es una lucha, ¿saben? Es una lucha que no sé si ustedes la tengan, pero es una lucha que a veces desconcierta. ¿Por qué ser mal? Es decir, ¿por qué es tan fácil para mí pasar por alto la ofensa de alguien, incluso desconocido? ¿Pero por qué soy tan intolerante? ¿Y por qué me enojo tan fácilmente con la persona, por ejemplo, con mi cónyuge, que es la persona más leal, más fiel y más dedicada? ¿Por qué? Es algo tan difícil, pero que necesitamos, como digo, porque esta clase de enseñanzas no es solamente para decir, sí, tengo que hacerlo con el sí, por supuesto que sí. Aquí hemos leído muchos textos y todos dicen para con los otros, para con su prójimo, para con los demás. Pero una cosa importante, mis queridos amigos, mi prójimo más cercano es mi esposa y mis hijos. ¿Por qué me es tan fácil entonces ser manso y humilde con los de afuera? ¿Y de qué sirve ser manso y humilde con los de afuera, como el ejemplo que dio ahorita con el conductor o con el ayudante de este furgón, si no lo soy con mi esposa? Ella es mi prójimo y debo amarla. Y recordemos una vez más, en la primera predicación de estas 9 virtudes hablamos del amor. El amor como la principal virtud del fruto del Espíritu. Y recordemos que Jesús dijo claramente, enfáticamente, que toda la ley de Dios se resume en tan solo 2 mandamientos: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fallamos demasiado y me atrevo a generalizar que todos fallamos en lo mismo. En Eclesiastés capítulo 10, versículos 2 al 4, dice la palabra del Señor: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Y va diciendo a todos que es necio. ¿Se imaginan? Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Quién es sabio y entendido? Muestre por sus acciones. Ya lo dije en el punto anterior. No dejemos nuestro lugar. Miren, nuestra condición como hijos de Dios, como coherederos de la gracia, como embajadores del reino, no es en la iglesia el domingo cuando nos reunimos, no es en los grupos de Zoom, no es en el discipulado personal con las personas, no es por los estados que a diario compartimos de contenido doctrinal o teológico. Mi lugar, mi identidad, mi ADN es de Cristo y debo mostrarlo en todo lugar. Con razón, el apóstol Santiago dijo que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Y debemos ser mansos y humildes aún con nuestros contradictores, aún con las personas que pueden burlarse de la fe que profesamos. Quiero citar un texto más en 2 Timoteo capítulo 2, 24 y 25, donde dice la palabra de Dios: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Escuche lo que sigue: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Con mansedumbre corrige a los que se oponen. Y hoy, como lo mencionaba anteriormente, hoy que están en boga
los medios virtuales y las famosas redes sociales. ¿Cuántos usan este medio no para testificar de lo mansos y humildes que debemos ser? Al contrario, para ir con todo, lanza en ristre, como dice por ahí un dicho popular, contra los que se oponen a la verdad de Dios. Y yo no estoy diciendo que no debamos hablar de nuestra fe, pero recordemos palabras del apóstol Pedro: estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel. Bueno, en este caso es que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Aquí es corregir a los que se oponen. ¿Qué tan distinto es poder corregir a las personas que están en el error? No tratando de hacerlos sentir mal, no tratando de hacerlos ver, ¿sí?, que son esos sepulcros blanqueados, esas víboras maldicientes, como mucha gente puede tomar textos bíblicos, pero sí con mansedumbre. ¿Saben? Algo que conquistó mi corazón, y por eso amo tanto al Señor, y por eso me duele cuando lo ofendo y cuando paso por encima su palabra, fue el amor con el que me enseñó, y es la paciencia con la que me enseña, y es esa humildad siguiendo al Señor, y es esa mansedumbre que siempre tiene y que siempre mostró durante su ministerio en la tierra, y aún más, no solamente cuando ejerció su ministerio terrenal. Es impresionante porque cuando leemos acerca de la vida de Cristo, el único momento en que fue visible, por decirlo así, fue en esos últimos casi 3 años. De resto no, totalmente desapercibido. Humildad, mansedumbre. La mansedumbre entonces hace que una persona considere sus acciones antes de actuar. Por esta razón, todo lo que dice y hace será dicho y hecho de una manera completamente diferente a actuar impulsivamente como lo hacía cuando el Espíritu de Dios no estaba en él. Por eso el apóstol Santiago, y termino con este versículo, nos dice en Santiago capítulo 1, verso 19: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sabemos todo esto, ahora conocemos más acerca de la mansedumbre. Necesitamos ponerlo en nuestro corazón, quitarlo de la mente y del oído y colocarlo en el corazón, porque es ahí donde va a producir fruto, y fruto en abundancia. Vimos 3 cosas, aparte de la definición de lo que es mansedumbre: que Jesús es nuestro ejemplo de mansedumbre, que la mansedumbre es evidencia de sabiduría, y que la mansedumbre debe mostrarse en la humildad, en mi forma de vida. Quiero concluir citando un texto de Mateo 5:5, donde Jesucristo habló en el famoso Sermón del Monte acerca de las personas bienaventuradas. Alguna vez hablamos de ese término: bendecidas, muy bendecidas por Dios. Y señaló en el verso 5 de Mateo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y fueron las mismas palabras que utilizó el salmista en el Salmo 37:11: los pobres heredarán la tierra, o en otra versión, los mansos heredarán la tierra. Y por supuesto aquí estaba haciendo referencia en el Salmo a Abraham y a su descendencia, a la tierra que Dios había prometido, la tierra de Canaán, esa tierra rica que fluía leche y miel. Pero la tierra que nosotros heredaremos no tiene fronteras. Es mucho más que una tierra física, es el reino de los cielos. Queridos amigos, si nosotros queremos ser contados entre los bienaventurados, debemos ser mansos. Tenemos que estar dispuestos a pensar de maneras distintas
y sobre todo cuando tenemos poder o tenemos influencia, porque este reino es el reino de Dios. Tenemos que estar dispuestos a reconocer que el poder que Dios ejerce sobre el mundo no tiene que ver con superioridad, con fuerza o con astucia. El poder de Dios tiene que ver con fuerza en la debilidad. El reino de Dios, les recuerdo, y me recuerdo a mí, se trata de sencillez y de hacer espacio en nuestro corazón para los tesoros que de verdad importan. Siempre tengamos en cuenta, queridos amigos, el manso no es débil. Ser manso bíblicamente es bajar la cabeza dudando de nosotros mismos, no por falsa modestia, y manteniendo un corazón erguido bajo la guía de Dios sobre nuestras vidas, permitiendo que Él continúe transformando nuestro corazón y que nosotros podamos ser verdaderas lumbreras en este mundo tan lleno de caos y tan lleno de intolerancia, de rencor y de odio. Mi oración es que esta virtud Dios la potencialice, utilizo ese término, en mi corazón y en el corazón de ustedes. En un mundo tan caótico, en un mundo donde todavía la amargura y el rencor, el enojo, la envidia y los celos pululan aún dentro de la iglesia, necesitamos pedirle al Señor, ayúdanos a aprender de ti, porque tú fuiste manso y humilde de corazón. Padre, gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor Dios. Y tal vez es un buen momento para pedirte perdón, Dios. Porque en todas estas virtudes que deberían mostrar fruto para tu gloria y una evidencia del control y de la dirección de tu Espíritu, muchas veces mostramos lo contrario. Perdónanos por defraudarte. Perdónanos por entristecer tu Santo Espíritu, Señor, porque tenemos claro que cuando infringimos tu ley, que cuando pasamos por encima de tu palabra, que cuando elegimos no actuar con mansedumbre, sino con soberbia, estamos dejando de lado tu ejemplo. A ti te costó la cruz. Fuiste manso y humilde hasta la cruz. Ayúdanos entonces a entender lo que significa tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Ayúdanos, Señor Dios, como hemos aprendido con esas virtudes. Oh Espíritu Santo, desarrolla en nosotros más el amor, la bondad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe y la mansedumbre. Necesitamos de tu ayuda, Dios, porque nosotros solos no podemos. Y ayúdanos, como decía uno de esos versículos, a mantener nuestro lugar, para que, por lo que la gente vea de nosotros, glorifique tu nombre, honre tu nombre, y que lo que nosotros persigamos sea lo que David persiguió, el hacer tu voluntad, porque tu palabra está en medio de nuestro corazón. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestras familias, y por favor ayúdanos. Danos la fuerza y la sabiduría, Señor, para mostrar con nuestras obras que eres nuestro Señor y que te amamos. En el nombre de Cristo. Amén. Que tengan una excelente semana y que el Señor siga ayudándonos a continuar en esta carrera que tenemos por delante. Dios les bendiga. Y bien, pensando en esta mansedumbre que caracterizó la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la humildad como lo aprendimos hoy, vamos a celebrar juntos la cena que el Señor instituyó como conmemoración a su muerte a favor de nosotros los pecadores. Y pensaba en el texto de Isaías capítulo 53, donde nos dice el profeta: ciertamente llevó él
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Qué maravilloso saber y recordar en un día como hoy, que Jesucristo, amoroso y voluntariamente, tomó el lugar que nosotros debíamos tomar y ocupar, y tomó el lugar para morir por nuestros pecados, para que con su muerte pudiéramos nosotros ser perdonados y eximidos del castigo eterno, y con su resurrección pudiéramos disfrutar de las promesas de una eternidad con Él. Este jugo y este pan que tenemos aquí al frente son símbolos de lo que Él llevó a cabo hace más de 2000 años en la cruz. El pan simboliza su cuerpo, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, que vamos a leer enseguida. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto y hablándonos a nosotros acerca de la cena, del significado de este pan y este jugo, escribió: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Como leímos en la profecía de Isaías, Él voluntaria y amorosamente fue molido por nuestros pecados. Este trozo de pan simboliza el cuerpo de Cristo, que fue entregado a favor nuestro, a favor de todos nosotros y los pecadores, para borrar nuestro pecado. Con ese trozo de pan demos gracias a Dios y conmemoremos ese sacrificio en una acción de gracias. En el versículo 25 de la misma epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice el apóstol Pablo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nunca podemos olvidar que el precio para nuestra libertad fue la sangre de Cristo, una sangre preciosa, sin mancha y sin defecto, para satisfacer las demandas de un Dios santo y para permitirnos entrar en comunión y en reconciliación con nuestro Dios. Bebamos de este jugo, de esta copa, en actitud de gracias, recordando que fue la sangre de Cristo la que nos hizo libres. En el verso 26 dice el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque en tu profunda mansedumbre y humildad, sujeto a los designios del Padre, y como la única forma de traernos de vuelta a esa comunión y a esa relación de intimidad y reconocer la paternidad de nuestro Padre, tú llevaste en la cruz el peso de nuestros delitos y pecados. Tú moriste por todos y cada uno de nuestros pecados para librarnos de la condenación eterna. Hoy estamos agradecidos contigo, Señor Dios, y te pido que nunca olvidemos este sacrificio, la muestra de amor más grande que un ser humano pueda experimentar en esta tierra. Ayúdanos, como dice este texto, a poder anunciar tu muerte y a proclamar tu resurrección a todo aquel que necesita de la esperanza de la vida eterna en Cristo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Deseo que tengan una excelente semana y que Dios los siga bendiciendo en todo. Cuídense mucho.